Hola, yo soy Vera y el día de hoy les voy a contar cómo fue mi experiencia aprendiendo alemán y dándoles algunos tips para poder entrar y sumergirse en este hermoso pero difícil idioma. El alemán es una lengua germánica, es la segunda más hablada después del inglés y pues bueno, es una lengua que se habla en Alemania, en Suiza, en Austria, en Bélgica, en una parte de Italia, en una parte de Polonia y ya. Para las personas que no tienen el conocimiento mínimo en alemán, pues obviamente ahí es que hay que empezar por lo más básico, aprender las personas, aprender los verbos, aprender un montón de vocabulario y ya. Y bueno, uno va desarrollando, por decirlo así, como un sentimiento con el idioma y algunas veces ya como que sabes por sentimiento qué está bien y qué está mal. Pero para las personas que, como digo, tienen cero conocimiento, lo más recomendable es empezar por aprender los pronombres personales, los verbos en la forma infinitiva y mucho vocabulario. Y así se va aprendiendo, ya que, bueno, el alemán pues cuenta también con las conjugaciones en pasado, en futuro, y la tercera persona obviamente es conjugada de diferente manera a la segunda y a la primera, casi como el español, ¿no? Bueno, el tema de alemán, para las personas que aún no tienen ningún conocimiento de eso, es que cuando se aprendan alguna palabra de vocabulario, apréndanse el artículo. El artículo en alemán lo es todo. El artículo es una de las cosas más importantes porque el alemán es un idioma que también cuenta con el tema de la declinación. Significa que depende al caso en el que estás haciendo tu oración, el artículo del sustantivo va a ir cambiando. Bueno, entonces les daré un ejemplo de por qué el artículo es tan importante. Usemos la palabra lapicero, der Kugelschreiber. En la palabra lapicero, como nominativo, bueno, indicativo es der, es el artículo, el Kugelschreiber, lapicero. Entonces si yo digo, el lapicero está sobre la mesa, diría, der Kugelschreiber ist auf dem Tisch. Pero si yo digo, dame el lapicero, entonces sería, gib mir den Kugelschreiber. Este den, den, es el der, o sea, el, pero en acusativo. Y si yo lo uso luego en dativo, cuando quiero decir, por ejemplo, que estoy usando algo para realizar alguna acción. Entonces digo, por ejemplo, estoy escribiendo con el lapicero. Ich schreibe mit dem Kugelschreiber. Y ahí ya no es den, sino dem, que vendría a ser el der, pero en dativo. Y luego existe también el genitivo, que es el caso que se usa cuando uno, por ejemplo, quiere indicar que algún objeto le pertenece a una persona. Entonces, por ejemplo, yo diría, digamos que, por ejemplo, que el lapicero tiene un borrador, ¿ya? Por ejemplo, nada más. Entonces, si yo quiero decir el borrador del lapicero, diría der Radiergummi des Kugelschreibers. Entonces ya el artículo no es der, sino es des, des, que viene a ser el genitivo. Y bueno, en alemán hay tres artículos, ¿no? El der, que es el die, que es la, y el das, que es como decir neutral, que es muy pocas palabras que se usan con das, pero también es importante saber. Y cada artículo se declina de una manera diferente. El der se declina en los 4 casos, pero por ejemplo el die y el das no se declinan en acusativo, solo se declinan en dativo y en genitivo. Entonces por eso que el artículo es tan importante. Espero que el ejemplo no les haya confundido para los que tienen cero conocimiento y más bien les haya ayudado, pero es para que entiendan por qué es tan importante aprenderse el artículo cuando se aprendan las palabras, ¿ok? En internet en verdad hay un montón de páginas para aprender, hay un montón de canales de YouTube para aprender alemán y también hay muchas aplicaciones. Yo recuerdo que usaba una aplicación, la verdad no recuerdo el nombre, pero era como que esta aplicación te ayudaba a diferenciar los artículos. Entonces te ponían, por ejemplo, la palabra house y tú tenías que poner si era die Haus, der Haus o das Haus. Bueno, la respuesta correcta es das. Entonces tenías que marcar, por ejemplo, ok, das Haus. Y luego te salía si era correcto o incorrecto y te salía cuál era la respuesta que tendría que ser la correcta en caso hayas marcado la respuesta errónea. Para la gente que ya tiene un conocimiento básico, para la gente que ya está estudiando A1, para la gente que ya está en A2, en B1, en qué sé yo, pero quieren seguir mejorando. Mi consejo, yo en verdad todo lo que puedo
hablar en alemán lo aprendí hablando, lo aprendí lanzándome en la piscina, lo aprendí cometiendo muchos errores, creando palabras que no existen. En verdad, lo que tienen que hacer es perder el miedo a equivocarse, perder el miedo a decir algo malo, porque si no te equivocas no aprendes. Y eso es así para la vida como para aprender un idioma también. Y algo que me ayudó mucho también al principio cuando ya yo tenía un conocimiento básico era, por ejemplo, a mí me gusta la música en alemán. Entonces yo escuchaba música en alemán y obviamente pues escuchando aprendía palabras que yo decía, está diciendo esto, está diciendo lo otro. Y luego a mí me gusta cantar, pero bueno, canto muy mal, pero me gusta hacerlo. Entonces algunas veces me ponía, por ejemplo, a buscar el texto de los lyrics, el texto de las canciones, y tipo, escuchaba la canción y me ponía a leerla. Y así me daba cuenta, por ejemplo, iba agudizando como mi habilidad de escuchar, porque la palabra que yo escuchaba tal vez no era la misma que en verdad el cantante estaba diciendo en ese momento. Y así aprendí muchas palabras que, por ejemplo, no conocía o que yo pensaba que se escribían de otra manera, y en verdad sí fui aprendiendo bastante vocabulario. Luego, otro consejo es leer en alemán. Hay libros desde A1 hasta C2 con un alemán súper básico, y a pesar de que no entiendas todo, algunas veces vas a aprender por contexto. Por contexto se entiende en verdad un montón. Hasta hoy en día, obviamente, cuando yo leo algún texto no conozco cada palabra específica, pero por el contexto se entiende muchísimo, muchísimo. Así que nada, bueno, como digo, el número uno para la gente que ya sepa un poco más, láncense a la piscina, hablen, cometan errores, pero hablen. Búsquense, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Tandem, que es una app en la que tú te conectas, te la bajas al celular y escribes, por ejemplo, qué idioma tú quieres aprender y qué idioma tú puedes ofrecer. Entonces, para la gente que habla, por ejemplo, español e inglés, ustedes pueden poner español e inglés y conocen a muchos alemanes que se mueren por aprender español. Y hacen un Tandem, eligen, por ejemplo, un día en el que ustedes hablen en español todo el rato y ellos en alemán, o al revés, que solo hablen en alemán un día, o que se respondan de diferentes en el otro idioma. O sea, en verdad esas cosas sí sirven un montón. ¿Cómo hacer para aprender alemán cuando estás acá? Si hay escuelas de idiomas donde lo puedes aprender y eso. Bueno, obviamente aquí en Alemania también hay las escuelas de idiomas que se llaman las Sprachschule, pero estas suelen ser bastante caras. Y ahora hay un programa que ofrecen como las municipalidades que son las Volkshochschule, que ofrecen cursos de alemán que son más baratos a los de una escuela privada, pero no siempre son mejores. Tampoco quiero decir que son malos, pero no siempre son mejores. Y en la Volkshochschule también vas, creo que 4 veces a la semana. Y así, yo, como les digo, como yo vivía en un pueblito, solamente era una vez a la semana. Pero si te sirven, también te mandan a comprarte, por ejemplo, un libro y aprendes ahí. Y bueno, y lo bueno es que como estás con gente, que la mayoría son gente joven, que están en la misma idea que tú, entonces sí puedes aprender, ¿no? En mi caso, yo tuve la mala suerte, como estaba en un pueblito, había un par de gente joven como yo, pero la mayoría eran ya personas no muy mayores, pero personas que ya tenían mucho tiempo acá, o sea, tenían como 12 años en Alemania, y como solamente hablaban en sus idiomas, entonces al final yo quería aprender, y ellos como que, si llevas 12 años en un país y no puedes hablar el idioma, o sea, como que ya es un poco tu culpa también, pues, ¿no? O sea, ya, tienes también que lanzarte. Y ese es el tema también, por ejemplo, yo tengo amigos latinos, ¿no? No tengo un montón, pero tengo algunos amigos latinos. Y obviamente con ellos hablo español, pero no me rodeo solo de amigos latinos porque, pues, también es parte del aprender un idioma, es también parte de integrarte. Y eso es lo que dicen, por ejemplo, mis amigas alemanas, que yo me he sabido integrar muy bien porque siempre les hablo en alemán. O sea, por ejemplo, yo podría hablar con ellas todo el tiempo inglés, ¿no? Igual ellas me entenderían, pero no es la idea es poder integrarte. Y obviamente al principio vas a sobrevivir con inglés, de todas maneras. Pero apenas puedes ir, por ejemplo, hablando como que alemán-inglés, las palabras que te faltan las dices en inglés, que no tiene nada de malo. Pero el secreto más grande es, de nuevo, lanzarse a la piscina. Y ya. Tenemos la ventaja, las personas que hablan español, de que el vocabulario es igualito prácticamente, excepto la ñ, pero en verdad el vocabulario es el mismo. La A suena igual, la E suena igual, la I suena igual, la O suena igual y la U suena igual. La diferencia también es que el alemán tiene las letras con los 2 puntitos arriba, ¿no? Pero en general el vocabulario es el mismo. Y hay muchas palabras que se parecen también. Hay muchas palabras que suenan igual y que se escriben casi igual. Y ya.
El examen A1 es súper fácil porque pues son preguntas súper básicas. Hay un momento en el que te van a preguntar, mira, como que preséntate, deletrea tu nombre y ya está. Bueno, como ustedes saben, todos los idiomas se dividen bajo la norma europea del A1 al C2, ¿no? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Yo en algún momento en Perú aprendí el nivel A1, que viene a ser lo más básico, que era un requerimiento para mi visa como au pair, en Alemania obviamente. Y pues al llegar aquí era parte del programa de au pair que mi familia anfitriona me pagara el curso para seguir continuando con el idioma alemán. Y pues yo me metí a un curso que era un curso mezclado entre A1 y A2, pero lamentablemente era un curso de una vez a la semana por solo 1 hora, entonces la verdad no aprendí mucho. Y luego estuvo un curso que creo que era como un A2, B1 de conversación, en el que en verdad aprendí más de gramática que de conversación, pero tampoco es que aprendí un montón. Y la verdad es que el alemán que yo hablo ahora no lo aprendí, por decirlo así, aprendiendo sentada en una clase, en verdad lo aprendí hablando. Y eso es lo que quiero que se graben bastante, que la mejor manera de poder aprender alemán es lanzándose a la piscina y hablándolo. Y, bueno, como yo les comentaba, cuando yo empecé aquí, creo que lo mencioné en algunos de los videos, cometí el grave error de hablar inglés, porque cuando yo llegué mi alemán era muy básico y obviamente para mi mamá anfitriona le era mucho más fácil comunicarme las cosas en inglés. Además, como nosotros hablábamos un montón, siempre era más fácil todo hacerlo en inglés. Y bueno, mi papá anfitrión siempre andaba por ahí como que no, hablen en alemán, hablen en alemán, hablen en alemán. Y yo cuando ya decidí quedarme aquí dije, bueno, Vera, si quieres hacer tu vida acá, entonces tienes que hablar alemán. Y así fue como, recuerdo que como las, ¿cómo se les dice? Las metas de año nuevo, con mi mamá anfitriona brindamos diciendo que a partir de enero comenzaremos a hablar alemán. Y así fue, que obviamente no siempre hablamos en alemán, pero ya comenzamos a hacerlo más seguido que antes. Y bueno, con mis niños anfitriones obviamente yo hablaba en alemán porque los niños no hablaban inglés, y con mi papá anfitrión él casi nunca me hablaba en inglés a menos que se diera cuenta que no le entendía nada. Y ya. Y bueno, cuando yo empecé mi voluntariado, pues ahí sí no me quedaba de otra que solamente hablar en alemán. Y a pesar de que yo sentía que mi alemán era muy malo, ahí ellos siempre me dijeron, oye, tu alemán está súper bien. Y yo era como, no hay forma. Pero sí, y bueno, y ahí fue en verdad sí me solté y hubo una como un gran cambio y evolución en mi fluidez en el idioma. Porque bueno, yo considero que en alemán soy muy fluida. Cometo muchos errores ortográficos hasta el día de hoy, en el sentido en que algunas veces no declino bien las palabras porque yo cometí el error también de no grabarme las palabras con el artículo. Ahora sí trato de como que siempre corregirme mis artículos o aprenderlos, pero al principio la verdad era como, yo decía, bueno, lo más importante es que te sepas la palabra, ¿no? Pero en verdad, para escribir, para dar un examen, sí es muy importante saber los artículos. Y nada, pues ahí fue como que ya yo aprendí en verdad todo hablándolo. Ya con el conocimiento básico que tenía me lancé, hablaba. Y hasta ahora hablo ya. Ahora, mi truco en verdad es que como hablo muy rápido, la gente siempre me dice, oye, tu alemán es genial, que no sé qué, que cómo lo has aprendido, que llevas 3 años recién. Y yo es como les digo, tienen que escuchar como que con agudeza. En verdad cometo muchos errores, pero como hablo muy rápido no se dan cuenta. Pero bueno, el tema es, como le digo, es que yo ya no pienso cuando hablo. Antes sí me ponía a pensar, y como que cuando piensas mucho en lo que estás diciendo, en lo que vas a decir, como que te trabas. Y ahí la gente se da cuenta, ok, esa persona no está hablando muy fluido. Pero ya cuando como que te lanzas y solamente hablas, en verdad te vas a dar cuenta como ya sale más naturalmente. Y les confieso algo en que en verdad algunas veces yo ni siquiera me acuerdo las palabras en español. Suena tonto, no quiero sonar como que, ay, sí, ya llevo el tiempo en Alemania, ya no habla español. No es así, pero la verdad, chicos, es que si se pasan 24 horas del día solamente hablando en alemán y hablan con su familia una vez a la semana, 1 hora en la que solamente hablas con ellos así español, pues en verdad se te graba el alemán de tal manera en que ya no, como que piensas en alemán, sueñas en alemán y ya. Entonces, como yo digo, para las personas que ya conocen alemán, lo voy a volver a repetir, láncense a la piscina, háblenlo, lean en alemán, escuchen música en alemán y traten de conseguirse un tandem partner, traten de conseguirse amigos alemanes. Para la gente que ya está aquí en Alemania, recién empezando su año de au pair, el que quiere quedarse,
consíganse amigos alemanes, salgan, que hay un montón de esos lugares donde se hace Mundolingo, por ejemplo. Aquí en Colonia hay un lugar que, si no me equivoco, es como un bar que se llama Die Wohngemeinschaft, una cosa así. Y ahí, por ejemplo, creo que todos los miércoles la gente se junta a una hora y va con sus banderitas de los idiomas que habla, y ahí te puedes juntar con gente y comienzas a hablar. O sea, en verdad, láncense, láncense y láncense. Yo les cuento que como les digo que hasta ahorita no estoy como contenta con mi alemán, lo que yo hice hace un par de meses, me compré unos libros de gramática en alemán. Y en verdad me ha servido un montón porque he aprendido cosas que como cuando uno aprende hablando es como cuando aprendes su idioma materno, ¿no? Que uno no sabes muchas cosas de tu propio idioma porque no lo has aprendido así como detalladamente, sino lo has aprendido por el hablar. Entonces hay muchas cosas que yo, por ejemplo, no me puedo explicar porque son así, simplemente así son y las puedo decir bien, las digo correctamente, pero no sé por qué. Y estos libros en verdad sí me ayudaron. Son los libros de... hay un diccionario que se llama Duden, que te sirve también un montón para aprender. ¿Cómo aprendiste vocabulario y pronunciación? Bueno, la pronunciación es algo con la que aún sigo luchando, porque obviamente cuando uno estudia idioma materno siempre hay que luchar con la pronunciación. Solamente al hablar y esperar, cuando las personas hablaban conmigo les decía que por favor siempre me corrigieran cuando digo algo erróneo. Mi novio siempre sabe que me tiene que corregir cuando digo algo erróneo, y mis amigas más cercanas alemanas también saben que me pueden corregir cuando digo algo erróneo. Así que por ese lado eso me ayudó bastante con la pronunciación y ya. Y bueno, con el tema del vocabulario, pues la verdad, creo que lo aprendí también al hablar y así, y en mis libros pues de A1 y A2 porque ahí hay bastante vocabulario. Y nada, un fácil aprendizaje de vocabulario, pues es solamente repetirlo. Y usar esta aplicación que les estaba diciendo que aprendes en artículos, pueden buscar solamente así como Easy German o German algo, o solamente alemán en la aplicación, ¿cómo se le dice? En el Google Apps o en el iStore, creo que se llama. Y ahí de hecho salen, por ejemplo, te van a salir palabras y si no las conoces las buscas y ya. Eso me ayudó a mí bastante también. Y bueno, tengo otra listita por acá, a ver un momento. Y ya. Y luego, a ver, orientar sobre el certificado de idioma, como es por el Goethe Institute y mi experiencia. Nada, a ver, el certificado de idiomas, que viene a ser el A1, bueno, me imagino que hablan del A1 porque es el que se necesita para venderse como au pair. Se necesita una nota de por lo menos 80 de 100 puntos. Y en el examen, bien, obviamente hay una parte escrita, hay una parte oral y hay una parte para escuchar. La parte escrita pues es como un examen normal en lo que tienes que completar, por ejemplo, artículos, conjugar verbos en presente y, si no me equivoco, tienes que escribir una carta o algo así. Luego en el tema listening te ponen un texto y tú tienes que completar, responder verdadero o falso. Y luego la parte oral, pues creo que como lo comenté hace un ratito, solamente te pregunta ya preséntate. Y luego te dicen, por ejemplo, deletrea tu nombre, una cosa así. Y eso en verdad fue todo. Ahora, que yo sepa, en Latinoamérica los únicos lugares que te dan el certificado son el Centro Goethe. Pero no significa que tienes que estudiar en el Centro Goethe. Porque, por ejemplo, en Perú, yo sé que la Escuela de Idiomas de la Universidad Agraria, la Escuela de Idiomas de la Universidad Pacífico, la Escuela de Idiomas de la Católica, el Eurodiomas, esos 4 lugares ofrecen alemán como idioma, pero ellos no te pueden certificar. Ahora tú puedes llevar tu curso ahí y por otro lado hacer el certificado. Y ya. Lamentablemente no recuerdo cuánto cuesta el examen, porque bueno, creo que de todas maneras ahora ya ha cambiado, pero sí sé que te tienes que como que matricular el examen con relativamente anticipación, ya que el examen se da solamente una vez al mes y recibes tu certificado una semana después. Y bueno, ya, eso sería todo. Nada, he recibido también la pregunta de que hable sobre el transporte público y ya, definitivamente ese va a ser el tema del próximo video. Y ya, así que espero que les haya gustado el video, espero que les haya ayudado la poca información que les puedo ofrecer, pero que es lo que me funcionó a mí y lo que yo creo que les puede funcionar a varios. Y nada, no olviden de suscribirse, denme cariño, denme like, suscríbanse y escriban en los comentarios qué tal les pareció el video. Si les gustaría tal vez que haga un video en el que hable un poco, no que hable un poco en alemán, sino que tal vez
les dé más teoría, por ejemplo, del aprendizaje, no sé, que les hable más de los casos de alemán, las conjugaciones, algo así, porque bueno, no es que mi alemán sea perfecto, pero sí les podría como que enseñar algo de eso, ¿no? Además que, bueno, tengo a mis amigas a las que siempre les puedo hacer preguntas y a mi novio también, así que nada, tal vez los puedo ayudar con eso bastante. Así que nada, pónganlos en los comentarios y no olviden también seguirme en Instagram, que ahí siempre estoy publicando historias, dando infos y ya. Bueno, cuídense y chao.